Mañana. Estaba cancelada porque íbamos a tener la vigilia por el día de mañana, pero como se trasladó para agosto, la primera semana, entonces sí tenemos oración el sábado, ¿ok? A las 5:30 de la mañana, ¿ok? Estamos hablando, Cristo nuestra esperanza, ¿verdad? Yo creo que me voy acompañando a Colosenses 1:24 al 29. Vamos a estar hablando, le puse al tema la esperanza gloriosa. Me dicen amén cuando lo tenga. Amén. Leemos su palabra. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por la oportunidad que nos das de llegar a tu casa, Señor. Mira a tu pueblo, Señor. Ellos vinieron con la esperanza, Señor, de escuchar una palabra tuya, de que tú nos hables, Señor. Padre, seas tú, Señor, pasando hisopo por nuestros oídos, Señor, para que podamos, Señor, escuchar tu palabra. Danos oídos para entender, oídos para escuchar, Señor. Y que podamos, Señor, recibir esa palabra, Señor, en nuestro corazón. Y que cada día abundemos más en esperanza, Señor, a través, Señor, de tu palabra, a través de las promesas que tú nos has dejado en la palabra, Señor. Padre, que no salgamos de este lugar de la misma manera, Señor. Yo quiero, Señor, salir, Señor, gozoso, Señor, por haber escuchado tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les ¿Pueden sentarse, hermanos? Y no se me duerman, ¿ok? Le doy permiso al hermano que está ahí a la par que le pegue un codazo santo, ¿ok? Dígale así, es por tu bien, dígale. ¿Okay? Es por tu bien. ¿Okay? Porque le va a pasar como el camarón. ¿Qué dice del camarón? Aquí otro se lo va a llevar, el chamuco, ¿ok? Hay un dicho en la vida que una persona puede vivir ciertos días sin agua, ciertos días sin comida, ciertos días sin dormir, pero nadie puede vivir sin esperanza. ¿Okay? Todos tenemos esperanza. Todo ser humano tiene esperanza. Cuando usted se levanta por la mañana a trabajar, ¿con qué esperanza se levanta? De que el viernes le den el cheque. ¿Okay? Los que estudian, los que van a la escuela, se levantan temprano y van a la escuela porque tienen la esperanza de que al terminar los estudios se van a graduar y van a tener un título y que ese título va a ayudar a tener un buen trabajo. Así que todo lo que hacemos lo hacemos con esperanza. Todo lo hacemos con esperanza. El problema es que esa esperanza puede ser que sea frustrada, ¿ok?
¿Por qué? Porque usted se levanta, y le voy a decir por qué. Porque nosotros nos podemos levantar en la mañana contentos que vamos a trabajar y la esperanza es de nuestro cheque el viernes. Pero ¿qué pasa si tenemos un accidente en el camino y ya no podemos trabajar? O amanecemos enfermos porque un virus, ¿ok?, entró en la noche mientras estábamos durmiendo. Entonces, ¿qué pasó con la esperanza? La esperanza se frustró, la esperanza es vana ahí. Aquel muchacho que le gusta a aquella jovencita, ¿okay?, y él se le va a declarar con la esperanza que la muchacha le diga sí. Ahora, cuando él se le declara a la muchacha y la muchacha le dice no, ¿qué pasó con la esperanza? Esa esperanza se frustró. Entonces la esperanza puesta en algo de este mundo puede ser frustrada. ¿Okay? Puede ser frustrada. Pero hay una esperanza que del cristiano, el cristiano también, en lo secular nosotros tenemos esperanza. Porque nosotros anhelamos que nuestros hijos estudien y vayan a la universidad y tengan un título y trabajen. Los que venimos indocumentados, nosotros tenemos esperanza de que un día, ¿qué?, los den papeles y que podamos nosotros ir a visitar a nuestra familia, ¿ok? Pero esas esperanzas, como yo les digo, son del mundo y están puestas en cosas del mundo, pueden ser frustradas, porque nosotros podemos ir donde el juez con la esperanza que nos van a dar la green card y lo que puede ser que nos echen para nuestro país, ¿verdad? Entonces las esperanzas aquí son buenas, pero tenemos que estar conscientes que las esperanzas en el mundo son frustradas muchas veces. ¿Y cuántas veces nos han frustrado nuestras esperanzas? ¿Sí? Está aquel el empleado que ha trabajado duro y lo llama el jefe y él va con la esperanza que le van a aumentar el trabajo, pero cuando llega ahí le dice que ya no hay trabajo y que están cortando personal y tiene que ser despedido. ¿Qué pasa con esa esperanza? Entonces, el mundo así vive, así es la esperanza. Ahora, hay una esperanza puesta en una persona, es en una persona, por medio del Señor Jesucristo. Porque vamos a estar viendo más adelante que la esperanza es una ancla. La esperanza del cristiano es una ancla y una ancla segura de nuestra alma. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener esperanza, pero puesta en alguien que no falla. En alguien que ha dicho promesas y ha dicho que las va a cumplir. Ahora, muchas veces por no tener conocimiento de la palabra de Dios, nosotros tenemos esperanzas falsas en Dios. ¿Okay? También se puede tener esperanzas falsas en Dios. ¿Okay? Digamos que usted dice que Dios, ¿okay?, usted está esperanzado que usted nunca se va a enfermar, ¿okay?, que nunca va a tener persecuciones, que nunca va a tener tribulaciones, que nunca va a tener problemas. Bueno, como dice alguna religión por ahí, pare de sufrir. Pero Dios no prometió eso. En el mundo tendrás aflicciones. Eso sí lo prometió Dios, lo prometió Jesús, que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces Dios no nos ha prometido que no los vamos a enfermar. Porque la mayoría de los cristianos se mueren de enfermedades. Entonces, podemos tener nosotros
puede una persona tener esperanza en Dios? Uno del mundo puede tener esperanza de Dios, que Dios, cuando Él se muera, Dios lo pueda salvar. Esa esperanza es vana, es falsa. Aunque está en Dios, es vana y falsa. ¿Por qué? Porque Dios solo salva a través del Señor Jesucristo. Si Él no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo, esa esperanza es falsa. Aunque está en Dios, pero está falsa porque tiene que ser por medio del Señor Jesucristo. Entonces la falta de conocimiento de la palabra de Dios nos hace a nosotros a veces tener falsas esperanzas. Y por eso muchas veces es la frustración del cristiano que vive descontento porque él está esperando algo que Dios no prometió, ¿no? Como el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad ofrece, da 1,000 y recibe 2,000 o 5,000. Pero Dios ha prometido eso. ¿Qué ha prometido Dios? En Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué dice? No dicen todas las cosas. Todas estas cosas. Vestido, bebida y comida. 3 cosas. Hay que leer el contexto. ¿Ok? Leemos el contexto. Nosotros estamos esperando que Dios nos... todas las cosas, ¿ok? Todas las cosas, ¿ok? Van a ser añadidas. No todas las cosas, todas estas cosas. 3 cosas. Vestido, bebida y comida. 3 cosas está hablando. Eso Dios ha prometido a nosotros. Dios no nos ha prometido que vamos a ser ricos. No nos ha prometido a ser ricos. Dios nos ha prometido que vamos a sufrir por causa del Evangelio. Eso sí Dios lo ha prometido, que vamos a sufrir. Entonces, el Evangelio no es de que yo confío en Dios y todo me sale bien. No es así. No vamos a vender ese Evangelio porque ese Evangelio no lo dice la Biblia. Entonces, dice, ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco. Después de esa corta introducción, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. No está diciendo Pablo aquí que para completar la salvación de nosotros, Él tiene que sufrir. No está diciendo eso. Sino que está diciendo que Dios lo ha llamado a Él, porque en el capítulo 9, cuando el Señor lo llama, le dice que él perecería por causa de su nombre. Pablo todavía se sentía que todavía el sufrimiento que Jesucristo le había prometido todavía le faltaba. Eso es lo que Pablo tiene pensado. La salvación no la ganamos porque suframos. Sufrimos porque tenemos la salvación. Sufrimos porque somos de Él y los identificamos juntamente con Él. ¿Okay? Si a Él odiaron, a nosotros lo van a odiar. Dígale al pecador de su pecado, no va a estar contento, va a estar enojado con usted. Ahora, no le diga nada del Evangelio, no le diga nada de las cosas malas que Él hace, usted va a tener paz con ellos. En esta vida, por eso en Apocalipsis 21 dice, allá no habrá llanto. ¿Por qué allá no habrá llanto? Porque aquí habrá llanto. Ni dolor. ¿Por qué no habrá dolor allá? Porque aquí habrá dolor.
aquí habrá dolor, vamos a pasar dificultades. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí está hablando Pablo. Él está en la cárcel, le está escribiendo a una iglesia que él no conoce en Colosa, que él no ha ido, que él no la fundó, pero que él conoce, sabe del amor y de la fe que dicen en versículos atrás que hay en esta iglesia. Pero ¿qué está pasando? Es que lo que está pasando en esta iglesia es que están entrando los gnósticos. Los gnósticos enseñaban que aparte de la escritura se necesita un conocimiento extra para poder ser salvo. Y estaban entrando los judíos que estaban judaizando también a los colosenses, que decían que hay que guardar luna nueva, días de reposo, días de fiesta, hay que hacer ayunos, hay que hacer este otro para ser salvo. Esto también estaba entrando ahí a la iglesia. Por eso el Señor, yo creo que Pablo le habla a esta iglesia diciendo que en Cristo estaba toda la deidad de Dios, porque ellos también en esta iglesia les ofrecían adorar a ángeles. Si usted lee el libro de Colosenses, usted va a ver, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? A esta esperanza Pablo le llama gloria. La esperanza de la gloria. Y dice la esperanza de la gloria, Cristo en nosotros. ¿Ok? En nosotros, dentro de nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Yo quiero leer el 15. De ahí mismo, del versículo 1. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, si las que están en la tierra como las que están en los cielos, siendo la paz mediante la cruz, la sangre de la cruz. Entonces, mire que Dios no solo reconcilió a través de la cruz a los que estaban en la tierra, dice que también a los que estaban en el cielo. ¿Okay? ¿Y quiénes estaban en el cielo? No los ángeles, porque los ángeles no los socorrió. Los del Antiguo Testamento, los que murieron en el Antiguo Testamento, los que eran su pueblo, los que Él llamó. Amén. Sigue diciendo, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Quién nos va a presentar? Jesús. Él está haciendo la obra en nosotros. Por eso Cristo está en vosotros. Esta es nuestra esperanza, que Cristo está en vosotros. Cristo está viviendo nuestra vida.
Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Ok? Cristo vive en nosotros y como Él vive en nosotros, Él nos presentará delante del Padre sin mancha y sin arruga. Nosotros no podemos quitarnos nada. Y lo dice la palabra, ¿podrá el etíope cambiar de color? Que es una persona morena, no puede. ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? No puede. Ahí dice, y entonces vosotros, ¿cómo podéis hacer bien si vosotros sos malos? Habitados a hacer el mal. Entonces Dios está en nosotros, viviendo la vida y transformándonos para el día glorioso, el día de nuestra esperanza. Gracias. Porque nosotros fuimos salvos. Amén. Dios nos dio ya la salvación, pero esa salvación no ha sido consumada. ¿Cuántos no quisieran ya no tener este cuerpo de pecado? Que los que son verdaderamente cristianos luchan con las tentaciones, luchan con el pecado, y a veces cuando se cae en pecado, uno lamenta, y como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo dice, gracias doy por el Señor Jesucristo, porque Él los librará de este cuerpo de muerte. Así en verdad permaneces fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Qué te ofrece el Evangelio? Salvación gratis. Salvación gratis. Es lo que te muestra el Evangelio. Salvación gratis. Pero una de las cosas que le gusta al hombre es que ganarse siempre el favor de Dios. El hombre siempre quiere ganarse el favor de Dios. Y nosotros podemos tener nuestra esperanza, hermano, en aquellas cosas que nosotros hacemos y decir, yo estoy bien porque yo hago estas cosas. Eso iba a comentar. ¿Qué dice el fariseo? Gracias te doy porque yo... Okay. Primero dice, porque yo ayuno 2 veces. ¿Su esperanza dónde estaba? En la carne. Esas son obras de la carne. Okay. Estaba en su ayuno. Okay. Diezmo de todo lo que gana. Okay. Gloria a Dios. Y dice, no soy como los demás pecadores, aún como que está aquí. Una falsa esperanza. Estaba haciendo algo legítimo, que no es pecado hacerlo, pero lo estaba haciendo mal. Lo estaba haciendo con un propósito mal. Y aquel dijo, Señor, ten piedad de mí, pecador. Él reconocía que Dios es un Dios perdonador. Dios. Entonces, el evangelio es lo que ofrece un perdón sin obras. Un perdón lleno de gracia. Por eso, en el evangelio de Juan 1 dice que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia, ¿qué? A través de Jesucristo, y que de su plenitud agarramos gracia sobre gracia. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos es de pura gracia. Es de pura gracia. Si nosotros estamos confiando
en lo que nosotros hacemos, nuestras esperanzas son vanas. Nuestras esperanzas van a ser frustradas cuando el Señor venga por su iglesia. Yo le voy a mencionar uno para ilustrar. En Mateo 7, 23, 22, 23 dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará. Ok. En aquel día, unos me dirán, en tu nombre, ¿dónde estaba la esperanza? En lo que ellos hacían. La esperanza estaba en lo que ellos hacían. En tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos sanidades. Hicimos esto, servimos, éramos diáconos, éramos maestros, éramos pastores, éramos líderes. Señor, eso éramos nosotros antes. Entonces, ¿en dónde estaba la confianza? En lo que hacían. La confianza estaba en lo que ellos hacían. La esperanza en las riquezas son incertidumbre. Yo quiero que me acompañen en 1 Timoteo 6, 17. La esperanza en las riquezas son incertidumbres. Porque muchas veces nosotros podemos decir que estamos bien porque tenemos todo. Tenemos buena casa, buen dinerito ahorrado en el banco, buenos carros, buenas casas. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Hermano, no les está hablando a los ricos del mundo. ¿Okay? No les está hablando a los ricos del mundo, porque Pablo le está hablando a Timoteo para que dé instrucciones en la iglesia, en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Ahora, ser rico y ser cristiano no es pecado. ¿Okay? Pero miren lo que dice Pablo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está hablando, ¿ok? No pongamos la esperanza en las bendiciones, sino en el dador de las bendiciones. Eso cambia mucho. No pongamos la esperanza en la bendición que tenemos, sino en el dador de las bendiciones. Él dice que Él da estas cosas para que las disfrutemos. ¿Ok? Para que las disfrutemos. Pero, ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos la esperanza en estas cosas? Son incertidumbres porque de repente se queda sin trabajo, ya no puedes pagar la casa. ¿Qué pasa? ¿Se la lleva el banco? Puede ser que tengas un accidente, tienes un carro, se acabó el carro. Puede ser que puedas tener una enfermedad, y sabes que cuando estás enfermo y quieres ser sano, gastas todo el dinero y se acaba y queda pobre. Por eso son incertidumbres que los puedes tener ahora y mañana no. Pero a Dios siempre lo vas a tener. Pero a Dios siempre lo vamos a tener. Él siempre va a estar ahí para su pueblo. Él siempre va a estar ahí para sus hijos. Él nunca va a estar separado de su pueblo que Él ha comprado con la sangre de su Hijo.
Por eso pongamos la esperanza en el dador de la bendición, no en las bendiciones. Quiero que me acompañe a Hebreos 6:18, Hebreos 6:18, 20. Esta es la esperanza, la esperanza es nuestra ancla del alma. ¿Sabe qué es una ancla, hermanos? ¿Qué es una ancla? Una ancla es cuando el barco está en el mar, entonces tiran la ancla y la ancla agarra en una roca. Y es lo que sostiene al barco para que el barco no se vaya para ningún lugar. Entonces nuestra ancla es nuestra esperanza y de nuestra alma y está anclada en la roca, que es Cristo. Okay. ¿Lo tienen? 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Okay. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué esta ancla es segura? Bueno, en el antiguo pacto, en el pacto de obras, dice que el sacerdote tenía que cambiarse. ¿Por qué? Porque moría. ¿Okay? Moría y tenía que venir otro sacerdote. Entonces, y solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo cada año. Pero Jesús dice que rompió el velo y entró por nosotros ahí. Y cuando entró Él, entramos nosotros también. Por eso nuestra ancla está en el lugar santísimo. Ahí está nuestra ancla, en el lugar santísimo donde entró Jesús. Lo cual tenemos como segura. ¿Qué es segura? ¿Qué es algo seguro, hermano? Que no falla. ¿Por qué le ponemos seguro a nuestros carros? Porque sabemos que después que tenemos un accidente, el seguro va a pagar. Esa es la ancla segura que tenemos nosotros. Y firme, ancla de nuestra alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Y ahí está, para siempre. En Hebreos 7 dice que como Él vive para siempre, ahí está nuestra esperanza, como Él vive para siempre, Él puede salvar para siempre o perpetuamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Porque Él vive para siempre para interceder por nosotros. Es un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros todas las veces que nosotros pecamos o caemos en tentación o estamos en tentación. Dice que Él está intercediendo por nosotros. Mientras Cristo esté sentado a la diestra del Padre, hay seguridad. Mientras Cristo esté ahí, hay seguridad de nuestra ancla y que estamos anclados en Él. Vamos a Hebreos 10, ya que estamos cerquita, Hebreos 10, 23.
¿Lo tienen? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque fiel es que lo prometió. Porque fiel es que prometió. ¿Qué prometió el Señor? Nuestra salvación. Que nuestra salvación va a ser consumida. ¿Consumido? Es, dijo Él en la cruz. Nuestra salvación va a ser consumida. Si tú eres un cristiano verdadero y estás pasando por dificultades, yo te animo que no pierdas la esperanza. Que vamos a llegar allá. Porque Él es fiel, el que lo prometió. Okay, entonces, ahora, nuestra esperanza no es que nosotros creemos en Jesucristo el día que aceptamos al Señor Jesucristo y ya nuestra esperanza ya está así grande. No, la esperanza tiene que ir creciendo, pero tiene que ir creciendo a través del conocimiento, porque a través del conocimiento es como nosotros vivimos dignos de vuestra vocación. Si tú ignoras ciertas cosas de la palabra de Dios, entonces vas a cometer muchos errores, pero si nosotros tenemos conocimiento de las promesas de Dios, entonces nuestra esperanza cada día va a ir creciendo. Vamos a ir a la esperanza, este tópico, la esperanza crece a través de las promesas que se encuentran en las Escrituras. Vamos a ir lo apunté, sí, Romanos 15, 4. Un hermanito, un niño dijo el versículo. Okay. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Okay. Toda la Biblia. Okay. ¿De dónde empieza la primera promesa de Dios? Génesis 3:15. Ahí promete el Señor que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Okay? El que tenía el imperio de la muerte antes que viniera Jesús. Entonces, ya cuando vas a Génesis 3:15, ahí hay una promesa. ¿Okay? Hay una promesa. Entonces, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza a través de las Escrituras. Ahora, yo les animo a estudiar la Biblia porque como latinos nosotros no tenemos la ética de estudiar la Biblia. Y no porque yo lo diga, sino porque la organización de la Biblia hizo una encuesta y el 80% de los cristianos hispanos no leemos la Biblia. Son encuestas que se hacen en Estados Unidos, encuestas que cuando le preguntan del Antiguo Testamento en qué época estuvo tal rey, tal profeta, si en el norte o en el sur, ellos no saben. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros no escudriñamos la palabra, no amamos la palabra, nuestra esperanza va a estar bien baja. Vamos a poner las esperanzas en otras cosas y no en las promesas de Dios. Ya que estamos ahí en Romanos, vamos al 13. El crecimiento de nuestra esperanza.
Romanos 15, 13. Ahí donde estábamos en el 15, capítulo 15, verso 13. Romanos tiene hasta el 16. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, ¿en qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios, que es el Dios de la esperanza, es el que nos va a llenar de todo gozo y paz. ¿Pero en qué? En el creer. ¿En el creer qué? En el creer las promesas de Dios. En el creer las promesas de Dios. Para que abundéis en esperanza. Y es el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu Santo, dice, que nos da el poder para poder nosotros crecer en esperanza o abundar en esperanza. Yo sé, hermanos, yo sé que es difícil en este mundo caído tener esperanza. Hay tantas preguntas que nosotros le tenemos a Dios. Cuando se nos muere un hermano, cuando se nos muere un hijo, cuando se muere un padre, una madre, cuando tú estás enfermo, un cáncer o algo. Hay tantas preguntas a decirle al Señor. Y muchas veces Dios no habla. Dios no te contesta. No te contesta. Hay tantas preguntas sin ninguna respuesta en la vida cristiana. Muchas veces has dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí. Tiene que ser nuestra esperanza, que a través del sufrimiento, aunque nosotros no podamos sentir a Dios, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está Dios con su pueblo, está Dios en medio de su pueblo, está Dios en su pueblo. Por eso es la esperanza de gloria, porque Cristo está en nosotros. La falsa esperanza de los religiosos. Yo creo que me acompaña Filipenses 3, 1, 11. Ya comentamos el publicano y el fariseo. A Filipenses 3, 1 al 11. ¿Lo tienen? Este es Pablo. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto está hablando de los judaizantes. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí está. Confianza en la carne es lo mismo, esperanza. Son sinónimos. No tenemos confianza en la carne. Nuestra esperanza solo está en Cristo y nuestra confianza solo está en Cristo. Mira, hermano, lo que diferencia de las otras religiones es Cristo.
Digamos que nosotros quitáramos a Cristo, lo quitamos de la iglesia a Cristo, quitamos a Cristo de las Escrituras y nosotros nos quedamos como los demás, sin esperanza. Porque la única esperanza solo está en Cristo. No importa qué talentosos seamos nosotros, hermano. No importa qué santos nosotros los creyamos. Si Cristo no está, no hay esperanza. Por eso yo les decía en el principio, la esperanza falsa de los que directamente quieren llegar a Dios. Porque está establecido que hay un solo Dios y un solo mediador, no hay dos. Y en ningún otro hay salvación. Si quitamos a Cristo, nosotros los quedamos sin esperanza. Igual como están los del mundo y como están las demás religiones. Lo único que nos diferencia a nosotros es que tenemos a Cristo, que Él vivió una vida perfecta, murió a favor de nosotros, resucitó a favor de nosotros y está en el cielo sentado intercediendo por nosotros. Y por eso nosotros tenemos una esperanza, como dice Pedro, viva. Las demás religiones tienen esperanzas muertas. Aunque ellos piensan, como dice el versículo, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay gente que piensa que está caminando para el cielo, pero en verdad está caminando para el infierno. ¿Y saben por qué? Porque no está Cristo ahí. Es solo por Cristo. Si tú estás aquí y tú no tienes a Cristo, no importa que des limosna, no importa que salgas a repartir comida, no importa que des tu riñón, no importa que des tu corazón a una persona, no vale. Porque la salvación solo se encuentra en Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Y Cristo ofrece la salvación gratis. Gracias. Había una reunión donde se juntaron muchas religiones y decían que esta religión casi es igual al cristianismo porque cuentan que hubo un Dios que tuvo un hijo, se encarnó, vino a la tierra y murió también. Y empezaron a hablar C.S. Lewis andaba en el baño y cuando regresó a la conferencia dijo, ¿de qué están hablando? Oh, están hablando de esto, que casi son iguales, dijo. Que no encuentra diferencia, dijo. Fácil, dijo. La gracia. Todas las religiones es por el esfuerzo de la persona. Mérito propio. En el Evangelio no. El Evangelio es gracia. Es por mérito de otro, es por obra de otro y no por obra de nosotros. Entonces la falsa de esperanza, entonces dice, no teniendo confianza en la carne. Okay. Miren lo que está diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice Pablo. Y Pablo va a dar su currículo, quién era él. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué?
¿Por qué él está diciendo eso? Es porque los judíos, recuerda que aquí está hablando de los mutiladores que querían entrar a la iglesia y querían circuncidar a las personas. ¿Qué está hablando aquí? Que ellos, por ser descendientes de Abraham, según la carne, ellos tenían un privilegio para entrar al cielo, ¿okay? Para entrar al cielo sin Cristo. Nomás por ser hijo de Abraham. Y no nos vamos lejos, porque puede ser que porque nosotros seamos hijos de pastor, de maestro, de líder, de servidores, nosotros pensamos que nosotros estamos bien. O porque mi abuelo fue pastor, mi tatarabuelo fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor, entonces yo la tengo ganada. No, no se trata de eso. 6. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Bueno, se creía él, ¿va? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Imagínate que un día el Señor te diga, me amas, y tú le digas, te amo. Ok, voy a quitar esto, quita eso. Pon en tu mente aquello que tú amas mucho. ¿Okay? Aquello que... Hay uno que el teléfono, porque yo he visto a ciertas personas que cuando el teléfono se les arruina o se le acaba, andan como desesperados por ahí. Pero pongamos algo de importancia. ¿Okay? Aquello que amas tú, aquello que dices tú, si eso no podría vivir, te dice el Señor, dámelo. Y tú digas, comparado a ti, Señor, basura. Tómalo. Okay. Esto otro también. ¿Me amas? Esto otro también. Piensa en lo segundo que tú amas más. Basura. Y así hasta que te quedes sin nada. Solo con uno. Solo te quedas con una cosa nomás. No, una persona, no cosa. Solo con Jesús. Porque es mejor tener a Jesús, ¿no? Y no tener nada que tener mucho y no tener a Jesús. Amén. Pero ¿cuántas cosas eran para mí? Ganancia. Ganancia es que él se creía, cuando él se comparaba con los demás, ¿eh? Y aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Cuando Dios venga, ¿okay? Jesús dice que Él es el olivo silvestre, el olivo, el verdadero, la vid verdadera, ¿verdad? Sí, verdadera. ¿Por qué la vid verdadera? Porque Israel no era la vid verdadera, Israel era una sombra de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, vosotros el pálpano. Okay.
Imagine, Pablo dice, y ser hallado en Él. Imagínate que el Señor viene a la vid. Y tú que eres rama, ¿no estás ahí? Soy la vid verdadera. El que permanece en mí. Pero permanecer no es, permanecer es en el griego es el que está en mí. Permanecer es el que está en mí llevará mucho fruto. ¿Qué pasó con Adán? Adán cuando pecó, Adán se despegó del árbol, del tronco. ¿Qué pasa cuando digamos que una rama hablara y la rama dijera, yo no quiero ya más estar en este tronco? Ya no quiero estar en este tronco. Este tronco, yo quiero independizarme de este tronco, ¿ok? Pongamos que la rama se arranca y se va para otro lado. ¿Qué pasa con esa rama, hermano? Se muere. Y es echar al juego. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. Usted mira el pensamiento de Pablo. Usted mira el pensamiento de Pablo, cómo Pablo pensaba. A él no le importaba sufrir por Cristo. Y nosotros no lo queremos desvelar, levantarlos temprano para venir a la iglesia los domingos. Porque el desvelarnos para nosotros es un sufrir. Y así cuando nosotros dejamos de hacer cosas para Cristo, hermano. Y voy terminando con esto. Romanos 5:1. Romanos 5:1. 5:1. 5:1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero nosotros no queremos ser probados. Y la esperanza prueba. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza no avergonzar. Yo le decía en el principio que si un muchacho se le declara a la muchacha y él tiene la esperanza que le dice sí, ¿qué pasa cuando la muchacha le dice no? Su esperanza fue avergonzada. Pero esta esperanza no avergüenza, hermano. Sirvámosle al Señor. Si es necesario sufrir, suframos. Como dice Pablo, como dice Pedro, si es necesario pasar por diversas pruebas, si es necesario seremos probados. Como el oro se prueba en el fuego.
Pero sigamos, porque nuestra esperanza no nos avergüenza. Y quiero seguir leyendo. 5:5 me quedé. Romanos 5:5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió cuando nosotros éramos pecadores, no murió cuando nosotros éramos santos. Pues mucho más, estando ya justificado, ¿ok? Estando ya salvo, justificado, por su sangre seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo quiero decirle, ¿qué vale más, la muerte o la vida? ¿Quién vive más? ¿Qué vale más, un muerto o un vivo? Un vivo. Fuimos reconciliados por su muerte, cuando éramos pecadores. Pero ahora que ya somos justificados, dice, ¿cuánto más seremos salvos de la ira? Porque Él está vivo. Esa es una esperanza en Cristo Jesús. Ahora, tú que estás aquí sin Cristo, yo tengo malas noticias para ti. Y buenas noticias. Pero primero te voy a dar las malas noticias. Porque lo primero que te ofrece el Evangelio son malas noticias.